persona, y no sé si ustedes piensen de la misma manera, pero es triste mirar cuando una persona se abusa de la nobleza de otra persona. No siente lo mismo de decir, de mirar cómo personas pueden abusarse de alguien que sea tan noble. Y se abusan porque para algunos observan de que es una señal de debilidad. Y por ser una señal de debilidad, aquellos que tienen, vamos a decir por así, un poco más de carácter, tienden a aprovecharse de personas que no saben cómo reaccionar o directamente son tan pero tan nobles que no tienen deseos de estar peleando o de estar discutiendo. Sin embargo, para mí estaba mirando en la persona de Cristo Jesús, sobre todo en este pasaje, en esta porción, de que el que posee esta virtud de ser tan noble, para mí posee más de lo que nosotros podamos llegar a imaginarnos. Y te voy a decir por qué. Porque vamos a ver en la persona de nuestro Señor Jesús lo siguiente. Por ejemplo, veamos la nobleza de nuestro Señor, veamos la nobleza de Dios Padre. Y veamos cómo gente piensa que por ser o tener esta característica podemos llegar a hacer lo que querramos nosotros. Y sin embargo, notamos en la nobleza del Señor Jesús lo siguiente. Él dijo, nadie puede quitarme mi vida o la vida que yo tengo a no ser que yo la ponga. Y la iba a poner a favor de todos nosotros. En la nobleza de nuestro Señor Jesucristo, estando parado enfrente de Pilato, a Pilato le dijo, enfrente de su rostro, es decir, no le escondió, le mostró, a pesar de la nobleza tan grande, piensen que esta virtud, hay veces que nosotros la menospreciamos, pero posee algo tremendo. ¿Por qué? Porque Pilato, teniendo la autoridad, según él, que él le dijo a Jesús, yo tengo la autoridad, tengo la potestad de, ya sea de mandarte a crucificar o darte la libertad. Y el Señor entonces, allí parado, le dijo, tú no tienes autoridad sobre mí, si no te hubiese sido dado de arriba. A Pedro en otra ocasión le dijo, mira Pedro, a mí se me puede hacer fácil, porque yo puedo mandar a pedir 12 legiones de ángeles, y yo pudiera evitar esto que tú estás mirando. ¿Sabes? Empezamos a ver la nobleza de nuestro Dios y ponte a pensar en esto. Si Dios dio un mandamiento que dijo, del día que comieres de este árbol vas a morir, y Adán y Eva retaron la autoridad de Dios, Dios allí mismo podría haber puesto fin a la humanidad. Sin embargo, fíjate que en el corazón noble de nuestro Dios no ejecutó la sentencia que todos nosotros merecíamos. Podría haber acabado con la humanidad a través del diluvio en toda la tierra. Podría haber exterminado a todos. Sin embargo, dejó a un grupito sumamente pequeño, Noé y su familia, para que volvieran a empezar. Y podemos ver así, de la misma manera con la nación de Israel, cómo el Señor en ese corazón de dar una oportunidad más, dar otra oportunidad para ver, como dice Pedro en su carta, dice, no es que Dios se haya olvidado de su promesa de venir y ejecutar su juicio, sino de que es paciente para con todos, para que todos vengan al arrepentimiento. Y vemos entonces esta característica de Dios como una debilidad. Dios no está ejecutando su ira, Dios no ejecuta lo que es su juicio, y pensamos que Dios es un Dios tonto, es un Dios que no tiene la fuerza como para ejecutar aquello a lo cual Él dijo que iba a hacer. Y sin embargo, no nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice que Dios es lento para la ira y que es grande en misericordia. Grande en misericordia. Que su paciencia, la nobleza de nuestro Dios, ¿sabes? Yo he notado una cosa, porque algunos lo toman a Dios como un tonto,
Pero Dios tiene establecido todo el día en que va a detener esa misericordia sobre la tierra y los juicios que tanto estamos riéndonos que Dios no quiere ejecutar o que no tiene la fuerza o que no tiene el poder para hacerlo. Mis hermanos, les voy a decir una cosa: nadie quien podrá sostenerse delante de la ira de Dios cuando Dios empiece a ejecutar sus juicios. Y no nos damos cuenta con qué clase de Dios estamos tratando, porque es el único Dios. Es el único que nos ha dicho a través de su palabra en este libro, en la Biblia, lo que Él piensa hacer precisamente en un tiempo que yo considero no muy lejano de ahora. Esta gente, haberlo rechazado, podemos ver cómo Jesús se confrontó con el odio de sus días. Podemos ver cómo nosotros nos confrontamos con el odio de la humanidad en estos días hacia este Dios. Y a pesar de todo, fíjense en el desprecio de la gente. En los días del Señor, como lo es en el día de hoy, podemos mirar que a pesar de los milagros que el Señor Jesucristo hizo en sus días, ninguno o no creyeron completamente. Y el asunto es que al no creer completamente en el Señor, lo rechazaron de tal manera que lo llevaron hasta la misma cruz y no pararon hasta que no lo hubieran colgado en aquella cruz. Qué cosa increíble, ¿no es cierto? Y el llamado de nuestro Dios en el día de hoy sigue siendo para que la gente venga al arrepentimiento. Y en esa nobleza podemos ver nosotros de que algún día va a llegar a su fin y después ¿qué? Pues vamos a mirar Jesucristo hablando como el Padre en la tarde de hoy. Vamos a comenzar con el verso 37 hasta el verso número 50 en esta tarde. Y dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, verso 37, pero a pesar de que había hecho, fíjense esto, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso aún, de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué cosa increíble, ¿no es cierto? Hay algo acá, Jesucristo hablando como el Padre. Y vamos a aprender algunas lecciones muy importante, sobre todo en la vida de nosotros como creyentes, en cuanto a lo que acabamos de leer en estos versículos. Pero antes que nada, fíjense en lo que hemos estado mirando y Juan ha estado proyectando, sobre todo en este grupo de fariseos y saduceos, ha estado proyectando desde el mismo inicio. Podemos notar nosotros desde el mismo inicio allí en el capítulo 2, cuando arrancamos con esta serie de mensajes en Juan, que empezaron a rechazar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús entra en escena, ¿se acuerdan ustedes ahí golpeando la mesa de los cambistas porque habían hecho un negocio asqueroso de lo que es, en lo que respecta a la adoración a Dios? Se estaban olvidando completamente para qué estaba aquel templo. Y lo triste de todo es que a partir de allí, el Señor no se hace de amigos. No tuvo amigos, por así decir, de parte de los líderes religiosos
que a pesar de todo lo que había hecho, piensen no creer el mensaje de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes le ha tocado, pero a mí, por ejemplo, hay varias personas que me han dicho esto. Si yo pudiera ver a Dios, yo necesito ver para creer. Y no sé si te ha pasado a ti en alguna ocasión. Que gente te dice, si yo viera a Dios, yo creería en Él. ¿Por qué Dios no se manifiesta? ¿Por qué Dios no se hace visible para que lo podamos ver? Y entonces, como Dios no se hace visible, el ser humano comienza a buscar otras cosas que tomen el lugar de este Dios. Antes de ayer, hoy estaba domingo, el día viernes, estaba viendo en el cable, estaba viendo un programa y en uno de los comerciales, yo no sé si ustedes lo vieron, había uno que decía, este es el talismán de la buena suerte, lo que necesitas espiritualmente para tu alma. Y yo dije, ¿y qué es? Y era como un brazalete, como una cadenita aquí en la mano, y eso era todo lo que necesitas para tu alma. Que eso te va a dar riquezas, te va a dar fama, que si estás soltero vas a encontrar a tu esposo o tu esposa usando ese brazalete. Y yo digo, wow, ¿cuánta gente no estará tomando el teléfono y tratando de llamar? Porque ¿quién no quiere tener fama? ¿Quién no quiere tener dinero? ¿Quién no quiere tener solución a todos los problemas de esta vida? Y mostraban ese amuleto, esa cadena que iba sobre la mano, como algo que nosotros necesitamos. El ser humano busca de distintas maneras cómo suplantar a Dios y quitarlo de su lugar y buscar algo que ellos puedan ver. Y sabes, hay algo que necesitamos notar, es que qué tristeza que a pesar de todo, cuando alguna persona me pregunta, ¿por qué crees en Dios? ¿Cómo sabes que existe si tú nunca lo has visto? Y yo me pongo a pensar, ¿cómo le puedo decir a esta persona de que Dios existe? Y me pongo a observar, ¿sabes qué? Para mí se me hace un poco sencillo, no se me hace difícil por una razón. Yo miro la creación tal cual como el Señor nos dice en su palabra, y no lo estoy diciendo porque simplemente lo diga la Biblia y usted lo que pasa que es un fanático religioso y habla de la Biblia, pero yo digo una cosa. Todo en el universo está puesto en su lugar de una manera tan perfecta como para pensar que esto es producto de la casualidad. Los mismos científicos declaran cosas, mis hermanos, que es algo impresionante. Hace un tiempo atrás estaba mirando de que el Sol está exactamente a 93 millones de millas de distancia del planeta Tierra. Y los científicos estaban diciendo de que si 3 grados, de 3 a 5 grados, la Tierra llegara a salirse de su eje, mis hermanos, puede producir algo serio a la vida en la Tierra. De 3 a 5 grados. Y ustedes dirán, wow, ¿y cómo puede ser eso? Pero Dios puso a esta Tierra a ir en círculo alrededor del Sol en el momento preciso, allí en el círculo, y no se sale de ese círculo. Ahora, la pregunta, usted dirá, pero ¿por qué es tan sencillo? Es sencillo en este sentido. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que hace que el planeta Tierra esté en un círculo dando vueltas alrededor del Sol? Si está flotando en el espacio, ¿por qué no se sale y empieza a flotar a donde se le dé la gana? ¿Sí o no? Porque está flotando en el espacio. Yo no veo ningún cordón. En el espacio no se ve un cordón o un cable que esté sujetando a la Tierra para que vaya en ese círculo. ¿Me entienden? No se sale fuera de allí, porque si no, estaríamos viajando quién sabe a qué distancia, dónde estaríamos nosotros en estos momentos. Está en un círculo. ¿Por qué no se disipa la atmósfera en el aire? ¿Qué es lo que la sostiene y la retiene para que no se desintegre en el espacio? Los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento cuenta las obras de tus dedos. Mis hermanos, ¿cómo no pensar que existe un Dios? Existe un Dios, ¿saben por qué? Porque la arqueología día tras día nos empieza a mostrar cosas de
que hay un Dios que ha estado involucrado en la historia. La arqueología. La arqueología ha descubierto, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la chance de mirar allí en el Mar Rojo, pero ¿saben qué? Han filmado, y está impresionante eso, carretas que están en el agua, cascos, espadas, del ejército egipcio que estaba cruzando el mar. Allí está. Un grupo de japoneses allí estaban impactados porque encontraron el arca de Noé. Y es una cosa impresionante cómo sé que es el arca de Noé, porque las dimensiones que tomaron estos japoneses, mis hermanos, exacto, tal cual, a la medida que nos da en Génesis. ¿Cómo sé que hay un Dios? Mis hermanos, la historia registra muchísimas ciudades, la arqueología registra muchísimas cosas que han descubierto vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Y declaran de que hay un Dios que ha intervenido y sigue interviniendo en la historia de la humanidad, de que hay un Dios que ha venido a la tierra para poder compartir con nosotros palabras que ningún hombre ha podido decir, mis hermanos. ¿Por qué ningún hombre lo ha podido decir? Porque este hombre, el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, es el Hijo de Dios, que se hizo carne para que nosotros pudiéramos escuchar, pudiéramos ver, pudiéramos palparlo entre nosotros. Y Jesús habló. Lo que Jesús habló, el hombre sigue en la necedad de no querer escuchar lo que el Señor Jesucristo ha dicho. Lo triste de todo es que no lo toma con la seriedad necesaria. ¿Sabes? Porque vamos a ver aquí lo que hemos visto prácticamente en toda la Biblia, que el pecado es tan grande y tiene cierto poder que, a pesar de las evidencias concretas puestas delante de él, fíjate el versículo 37, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. No creían en él. ¿Sabes? Ponte a pensar en estos momentos cuántas cosas creen el ser humano sin tener evidencias de ello. ¿En cuántas cosas creen el ser humano sin tener evidencia de ello? Por ejemplo, que estén diciendo de que los dinosaurios hace billones de años estaban aquí en la Tierra. Y siempre, ponte a pensar en estos billones de años. Una vez me tocó charlar con un hermano de la iglesia y parece que ya era tanto lo que le gustaba leer los libros que empezó a poner en duda la palabra de Dios. Este es un hermano con bastante estudioso en la palabra de Dios, Y entonces yo le dije, mira, te voy a hacer una pregunta. Si el planeta Tierra hace billones de años que nosotros estamos aquí, y recién ahora nosotros estamos andando en un automóvil, somos los dos más dignos de lástima en todo este universo. Porque si nos tomó billones de años para alcanzar el producir un automóvil, mis hermanos, quiere decir que billones, piensa en esta palabra, billones de años. ¿Qué hizo el ser humano? Entonces, ¿sabe cómo lo pintan? Como el hombre simio. ¡Oh! No sabía qué hacer, no sabía hablar. Somos los más dignos de lástima en todo este universo, si es que, según dicen algunos, existe vida en otros planetas, lo cual yo no creo. ¿Sabes por qué? Por la siguiente razón, de que la palabra de Dios no menciona. La palabra de Dios, ahí está otra vez. Pero mis hermanos, todo lo que tenemos, y al mirar lo que Dios dice, que Dios amó, de tal manera amó a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Mis hermanos, si Él es el creador, no nos está diciendo que tenemos primos allá en otra galaxia, esperándonos con los brazos abiertos. La evidencia puesta delante de Él, mis hermanos, tristemente empiezan a creer en otras cosas antes de lo que el Señor está diciendo. Fíjate, yo quisiera saber, por ejemplo, en distintas religiones, hay distintas religiones, algunos dicen, y esto está tomando un auge muy grande en todas partes, que es el asunto de la reencarnación, de que este cuerpo en donde yo estoy está poseído por otra alma, que no es la mía, es otra persona hace cientos de años, o quizás que se ha muerto, que está en mí. Ahora piensa en esto.
¿Por qué a la gente se le hace más fácil creer en eso que en lo que el Señor Jesucristo está diciendo? Y de decir que empieza a orar fuerte, no vaya a ser que vengas a ser reencarnado en una cucaracha, o en un árbol, o en algún animal. Se le hace más fácil creer en eso que en lo que Cristo está diciendo. Eso es algo increíble. Y esas son evidencias de cuán negro es el pecado que ha destruido prácticamente el entendimiento del ser humano. Que gente inteligente esté diciendo, y déjame compartir contigo de que un panel de doctores hace un tiempito atrás, hablando de que si el aborto estaba bien hacerlo o no, estaban hablando de que por ejemplo, lo que está en el vientre de la mamá, que es igual a un conejo. Esto es una persona con doctorado, doctores, que dijeron que lo que había en el vientre de una mujer era igual a un conejo. Es como tener un conejo. Ahora yo digo, la inteligencia, ¿cómo puede llegar una persona a decir o comparar que en el vientre de una mujer lo que tiene es algo como si fuera un conejo? En 9 meses, te voy a decir una cosa, no va a salir un conejo de la panza de la mujer, va a salir un bebé, un ser humano. ¿Cómo pueden decir que es como un conejo? ¿Cómo pueden decir que no hay alma en lo que es ese bebito que ya a las pocas semanas tiene el latido de su corazón, está latiendo, tiene sus manitos, está desarrollándose y todavía siguen diciendo que es una cosa, no es un ser humano? Y que por lo tanto tiene la capacidad de matarlo. A mis hermanos, los milagros, juicios que dentro de todo van a estar, están sido documentados aquí en la palabra, porque dice que a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, cuando el ser humano dice, muéstrame a Dios y entonces voy a creer. Yo te voy a decir una cosa, tuvieron a Cristo Jesús por 3 años. Otros dicen, no, pero es que Cristo es un mito. Es la idea nada más que de ciertos hombres que escribieron acerca de Él, pero no fue una persona real. Y yo digo una cosa. ¿Cómo puede un mito, una leyenda, dividir el antes y después de Cristo? Vivimos en el año 2012 de qué después de Cristo. ¿Y cómo pueden entonces estar haciendo una cosa así sobre alguien que no existió en realidad? La historia confirma, vuelvo a repetir, por medio de la arqueología, de que la Biblia es un libro en el cual debemos de creer como un documento histórico. Por igual no es solamente un libro religioso, como algunos pueden decir. Tiene nombres, tiene fechas, tiene nombres de emperadores, de reyes, de gobernantes que existieron. Tiene nombres de ciudades. Entonces, empezamos a mirar, mis hermanos, ¿saben qué? Mi amigo, mi amiga, esto es algo increíble, es lo siguiente. Si Cristo Jesús pisó la tierra y compartió cosas en las cuales el ser humano piensa que va a poder salirse con la suya, te voy a decir qué tristeza, porque hay algo que la muerte de nuestro Señor Jesucristo es algo que todos conocen, se han hecho películas con respecto a esto. Pero hay algo que debemos de entender que va más allá de lo que es una película, porque este Cristo murió, pero resucitó. Y esto es algo increíble, que ninguno ha podido compartir, ningún hombre religioso en esta tierra ha podido hacer lo que el Señor hizo. Y entonces podemos apuntar a aquello que dice en la carta a los Hebreos, que teniendo conocimiento de la verdad, no les queda sino una horrenda expectativa de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a todos aquellos que retan la autoridad de Dios. Oh, Dios dijo. La soberanía de Dios requiere que el ser humano sea un poco más responsable. Y fíjate lo que estoy diciendo, la soberanía de Dios requiere que el ser humano sea un poco más responsable. Ahora, ¿por qué? Porque hay algo que debemos de entender, en lo siguiente. Si Cristo Jesús nos está diciendo con respecto a nuestra vida eterna que está en juego, y que solo por medio de Él, el Hijo de Dios, puede dar vida eterna, puede dar perdón de pecados, mis hermanos, la soberanía de Dios está siendo
ejecutada por medio de lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí. Y hay algo que debemos de mirar, es que requiere responsabilidad de parte de nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Sabes? El ser humano no se quiere para nada. Mira cuán negro es el pecado. El ser humano no se ama a sí mismo. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Pues se puede ver, miren, ustedes vean los periódicos y ustedes van a notar algunas cosas que a mí, sinceramente, ¿sabes qué? Hay personas que están detrás de estas estrellas del cine y están pendientes, ponen revistas que si fulanito se juntó con fulanita y que a mí me causa gracia cuando ponen esos títulos, fulanita finalmente encontró el amor de su vida. Ya había pasado por 4 amores de su vida, pero ahora este es el amor de su vida. Y la fama, que prefieren más fama que lo que es mirar lo que vale el alma de una persona. No valoran ni se quiere, el ser humano no se quiere a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque buscan drogas, buscan el alcoholismo, busca lo que es una vida desenfrenada, ajena a lo que Dios está diciendo. Si el Señor está diciendo que hasta que el corazón tuyo está latiendo, hasta ahí tienes una oportunidad y después de eso no te queda otra que una expectativa de juicio donde no hay vuelta para atrás, mis hermanos, cuán poco el ser humano se quiere a sí mismo. Y no es responsable en decir, si yo tengo un alma, porque otra cosa, algunos dicen, bueno, el ser humano tiene alma. ¿Y qué es lo que produce que un cuerpo humano pueda caminar, pueda hablar y pueda razonar y todo eso? ¿Qué es lo que lo mantiene vivo? Ponte a pensar en esto. ¿Sabes? En Alemania hace 5 años atrás hicieron un experimento. Quieren crear a la raza perfecta. Y esto lo vi con mis ojos y me puse a llorar porque mis hermanos fue una cosa impresionante lo que vi. En unas peceras, eran 6 mesas, más o menos de este tamaño. Y entonces adentro, como si fuera una pecera, estaban bebitos flotando. Lo habían creado, habían puesto allí en lo que es el esperma del hombre con el huevo de la mujer, lo juntaron y allí empezaron a darle forma para que un bebé naciera. Genéticamente lo alteraron de tal manera para hacer la raza perfecta. Y yo miré 6 bebitos flotando allí. ¿Saben lo que estaban tratando estos científicos de decir? Queremos decir que no necesitamos a Dios para crear la vida. Yo estaba impresionado y dije, wow, el ser humano, con esto del asunto de clonar a la gente, ¿qué creen ustedes que está tratando de hacer el ser humano? ¿Saben cuál es el motivo esencial? Es que, vamos a decir una cosa, sacan un pedacito de mí, se reproduce, y entonces si algo me pasa a mí, pues entonces se reproduce, mi ser, mi propia persona, se empieza a reproducir. Genéticamente alterado, sin la enfermedad que yo pueda tener, pero algo perfecto para que yo pueda vivir para siempre. Y si ya estoy llegando a viejo, me vuelven a clonar para que vuelva otra vez y que las memorias de uno, y sabes, vez tras vez, en todo eso podemos ver de que van fallando porque muere. Lo que están tratando de hacer, de parecerse a Dios y de creer que son el Dios, mis hermanos, lo único que puede existir es que están jugando con fuego, piensan que pueden ser más inteligentes que Dios y lo único que espera es entonces un juicio bastante grande. Ahora de esto vemos versículos 38 al 40. Dice allí que para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ahora el Señor había hablado con respecto al rechazo de Israel. ¿Y por qué traigo esto? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Fíjate, vamos a mirar en Romanos capítulo 1 y versículo número 24. Romanos 1, verso 24. Romanos 1, verso 24. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Porque aquí parece como que Dios es el culpable de que el ser humano sea así como es, y nada puede estar más lejos de la verdad. Yo quiero explicar un poquitito estos versículos que acabamos de leer, porque algunos quizás salga de aquí un poco confundido, pero fíjense que Pablo está explicando aquí que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad, con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, ¿qué es esta verdad? De que Dios creó al mundo y todo lo que hay existe en él, y que estos hombres, versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de algo corruptible. Verso 24, entramos acá y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias o deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mis hermanos, Dios los entregó a la inmundicia ¿de qué? De sus propios deseos. Esto es lo que tú quieres, esto es lo que... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Fíjate en Juan 9, versículos 39 al 41. Juan 9, versículos 39 al 41. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque dicen vemos, el pecado de ustedes permanece. ¿Sabes qué? Hay algo que notamos aquí que es lo que habíamos leído allí en el capítulo 5 y versículo 40 de Juan, que dice, no quieren venir a mí para que tengan vida. No quieren venir a mí para que tengan vida. En la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, haciendo todas estas señales y milagros, hay algo que vemos con respecto al ser humano, no quieren venir a Cristo Jesús. Y esto que dice allí, no podían creer porque Dios cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Mis hermanos, lo que estamos mirando es esto. El ser humano está endurecido por su propio deseo. Y hay algo que yo he notado con respecto a esto, y no sé a ustedes qué les parezca, pero hay un gran ejemplo en el Antiguo Testamento. Hay 10 ejemplos del endurecimiento personal de Faraón, y no sé si te acuerdas de esa historia, pero 10 ejemplos del endurecimiento personal de Faraón y 10, fíjate tú, 10 endurecimientos producidos por el mismo Dios. Ahora te voy a dar un par de ejemplos. Vamos a ir en Éxodo capítulo 7 para que puedas entender lo que estoy tratando de compartir contigo en esta noche. Porque algunos dirán, bueno, es que Dios es el responsable del endurecimiento que yo tengo. Entonces, no es culpa mía, yo no vengo a Dios, ni quiero ver porque Dios me ha hecho de esta manera. Y dice que Dios nos entrega a los deseos de nuestro corazón, de lo que nosotros deseamos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 7, y veamos el verso 13, dice allí, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Verso 14, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. El verso 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora, ¿saben lo que estamos viendo aquí? ¿Saben lo que estamos viendo aquí? Mis hermanos, estamos viendo el endurecimiento de Faraón. ¿Por qué?
estaba Faraón endurecido? ¿Por qué tenía esta jactancia de no querer escuchar quién es Dios para que yo los deje ir a ustedes? Y fíjate la arrogancia. ¿Quién es Dios para que yo los deje ir? Y Moisés le está diciendo, más te vale que nos dejes ir, si no de lo contrario van a venir cosas bien horrendas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es este Dios? Y el ser humano en el día de hoy sigue retando la autoridad. ¿Quién es Dios? Ahora, mis hermanos, fíjense en el capítulo 7 de Éxodo, versículo 3, dice que Dios, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. En el capítulo 9 de Éxodo, versículo número 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. En el capítulo 10 de Éxodo y versículo número 1. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Ahora, hay algo que yo noto aquí, es que en estos tres ejemplos, cada uno de que Faraón endureció su corazón y Dios endureció el corazón de Faraón, mis hermanos, tiene que ver con una cosa que tiene, que estamos viendo aquí, lo que es la actitud del hombre en cuanto a quién se cree que es él delante de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Con el capítulo 7, versículo número 11 de Éxodo, 7 de Éxodo, versículo 11, dice esto. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. ¿Sabe lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que Dios está trayendo juicios, pero el corazón, de que Dios esté endureciendo el corazón de ellos, es producto de un corazón que quiere estar endurecido por sí mismo. ¿Por qué? Porque notamos aquí que están por venir todas estas plagas, está la vara, Aarón comienza a dar inicio de los juicios que va a venir. Y entonces Moisés, ¿se acuerdan ustedes? Moisés le dijo, pero ¿cómo van a creer a mí? Entonces, ¿qué tienes en tu mano? Tienes una vara. Bueno, tírala al suelo y se convirtió en una serpiente. Ahora, fíjate tú, algo interesante de notar, que dice que los hechiceros hicieron también lo mismo con sus encantamientos. Y el verso 12 nos dice, echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Pero sabe lo que estamos viendo aquí? El corazón endurecido por medio del pecado, como diciendo, ¿quién es este Dios? Nosotros podemos hacer lo mismo. Y cuando empezamos a observar a Dios en las plagas que está derramando sobre la nación de Egipto, acuérdense ustedes que estos hechiceros mismos después dijeron, ¿saben qué? Esto es dedo de Dios, ya no podemos competir más con este Dios. Este Dios está por encima de nosotros porque no podemos repetir las mismas cosas que está haciendo Moisés y lo que está haciendo Aarón. Nuestro poder ha sido limitado, está limitado, y estamos reconociendo de que hay una fuerza que es mayor que la nuestra, Faraón. ¿Y Faraón qué hacía? Por favor, pide a este Dios que quite la plaga y entonces voy a creer en Dios. Se terminaba eso y ¿sabes qué? Volvía nuevamente a endurecerse el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque él estaba cómodo con los dioses que habían en Egipto. Eran dioses y son dioses bien poderosos. Que quiero decirte, los demonios tienen un poder tremendo, pero nuestro Dios es todopoderoso, es más que estos demonios que hay en esta tierra. Amén. Ahora, para que veas la condición, lo que es que nos entregó a las inmundicias de su corazón. Déjame hacerte una pregunta. Cristo Jesús vino al mundo y declaró, sin mí van a un infierno, conmigo van al cielo. ¿Tú crees que no tendríamos que prestar atención a lo que Cristo está diciendo? ¿No tendríamos que por lo menos considerar un poco lo que está diciendo y no rechazarlo así de viaje como muchos hacen en el día de hoy? Oh, no me hables de Cristo, yo tengo mi religión. En el capítulo 9 de Apocalipsis, yo encuentro algo que empieza Dios a ejecutar sus juicios sobre la tierra. Y tú dirías, bueno, tanto poder
que está viendo el mundo, uno tendría que decir, bueno, mi alma está temblando y tendría que tener miedo de decir, bueno, tengo que hacer algo porque los juicios de Dios han llegado. En capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 1, dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y uno dirá, bueno, ¿y eso qué es? Y dice que salieron demonios de ahí del abismo. ¿Y cómo sé eso? Porque atormentaban al ser humano en toda la tierra. Y entonces, en el verso número 20 y 21 de ese mismo capítulo, yo quiero que ustedes noten algo serio. Ustedes dirán, el juicio de Dios cayendo sobre la tierra, y uno va a estar pendiente y tomar una decisión que cambie, altere nuestra manera de pensar y de decir, algo tengo que considerar con respecto a este Dios. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Mis hermanos, no hay nada que al ser humano lo quiera echar para volverse atrás. Una vez que ya está su corazón encaminado hacia algo, el endurecimiento del pecado es tan horrible que, mis hermanos, que aún teniendo las evidencias de Cristo Jesús estando enfrente de ellos y compartiendo estas palabras, lo que yo escuché del Padre, eso es lo que estoy compartiendo con ustedes. Y vemos aquí, mis hermanos, aquí podemos notar que ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. No dejaron de adorar a los demonios. El ser humano sigue retando la autoridad de Dios y diciendo, yo sé lo que has dicho, pero aún así el ser humano irresponsable sigue viviendo en su estilo de vida. ¡Qué tristeza la de nosotros como seres humanos! De no mirar las evidencias puestas delante de nosotros y que ni aún así querramos tener temor, mis hermanos, porque dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ni aún así nos da miedo y retamos la autoridad de Dios. Mis hermanos, las consecuencias son serias. No podemos jugar con este Dios. Este Dios lo describe como fuego consumidor. Mis hermanos, ¿sabes qué? El diluvio que sucedió allí acabó prácticamente con toda la vida que había en este planeta. Y si no fuera por el arca, ¿saben cuánto? Se hubiera destruido todo. Y todavía así miramos las evidencias y nos seguimos riendo en la nobleza del corazón de este Dios que nos está dando tiempo para arrepentirnos y devolver. ¿Sabes? Pobrecito nosotros, ¿cómo somos? Lo peor de todo, como dice el verso 42 y 43 del capítulo 12 donde estamos leyendo, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Sabes? ¿Le tienes miedo a tu familia? ¿Le tienes miedo a tus compañeros de trabajo? ¿Le tienes miedo a tus amistades de decir que eres cristiano? ¿Tienes vergüenza de declarar para que nadie se burle de ti y mantener una buena apariencia delante de ellos y decir, no, yo no soy eso que ustedes dicen? Y yo digo una cosa, ¿qué es lo que amas de esta tierra que te atrae tanto? ¿Qué es lo que amas de este planeta que te atrae tanto? Las apariencias. ¿Sabes qué? El que quieras mostrar apariencias, ¿a qué le tienes realmente miedo tú? Porque parece ser que Dios dice, mis hermanos, estamos hablando que Jesús habla igual que el Padre, y dice allí el Señor Jesucristo, lo que yo voy a hablar al Padre es lo que yo le estoy comunicando. Y mis hermanos, no le estamos prestando atención al Señor Jesús. Yo créanme que aún a pesar de ser pueblo de Dios, lo que más tristeza me da, que a pesar de entender lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho, todavía tenemos nosotros lo que es esa soberbia de decirle a Dios, no voy a hacer lo que tú me estás diciendo.
Y este versículo encaja conmigo, este versículo no encaja conmigo. ¿Quién eres, hombre, para poder decirle al Creador lo que puede Él hacer contigo y lo que no puede? Y aún así, ¿saben qué? Yo lo que noto que a pesar... Ustedes miren, les voy a decir una cosa. Podemos estar prácticamente un año entero hablando del juicio de Dios que va a caer, que es algo severo, y ni aún así yo considero, y uno dirá qué poca fe que tiene, no, ¿sabes lo que pasa? Es que yo me doy cuenta de algo, y es lo siguiente: nuestro corazón tristemente no es lo que realmente Dios quisiera de ver en nosotros, porque a pesar de todo lo que podamos decir, a pesar de todas las invitaciones que podamos extender, mis hermanos, la gente todavía hace lo que realmente le guste más a él o a ella. Déjame hacerte una preguntita. ¿Cuántos de ustedes, el jefe suyo, le tiene que suplicar a usted que vaya al trabajo? Y lo llama el día anterior y le dice, mira, Moncho, necesito que vengas a trabajar mañana, te necesitamos a las 8 de la mañana. Ay, patrón, no sé si voy a tener ganas de ir. Ay, no, pero mira que te necesito. No, dale, vente, te voy a pagar y todo. Pues no, fíjate que no tengo ganas de ir. ¿Cuántos le dicen a su jefe eso? ¿O cuántos jefes lo llaman a ustedes para que vaya a trabajar? ¿Por qué va a trabajar? Pues saben que le va a dar un cheque, ¿no es cierto? Y si el jefe se pone medio gruñón y es bien cargoso y uno está con la sonrisa, el jefe todo ahí, te está diciendo de todo, y tú con una sonrisa, te la aguantas. ¿Por qué? Ahora, vamos a ver una cosa. Si el jefe tuyo no te tiene que suplicar para que vayas a trabajar, mi pregunta es esta: ¿por qué se tiene que suplicar a la gente que venga a la iglesia? ¿Es Cristo Señor? ¿Es el dueño de todo? ¿Le tienes miedo? Por eso, ay no, es tan noble el Señor que va. Total, él no se va a dar cuenta si yo voy o no voy. Pues, mis hermanos, te voy a decir una cosa. Este Dios, qué tristeza que abusemos de su nobleza, después de tantas cosas que Él nos ha dado, y tan amoroso que es, que nos ha dado vida eterna, nos ha dado su poder, y todavía te tienen que rogar para que vengas a la iglesia a estar con Él. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Viniste para escuchar a un predicador o a cantar algunos cantos lindos, o viniste para estar con el Señor Jesucristo? Yo vine para estar en su presencia, porque donde 2 o 3 reunidos en su nombre estén, mis hermanos, yo me gozo con la presencia de mi Señor Jesús. Y seamos una gran cantidad o seamos 2, mis hermanos, mi corazón se alegra y se goza, porque nada más que hacen falta 2 en una reunión para que el Señor se dé presencia allí, en ese lugar. Y mis hermanos, mi corazón, ¿sabes qué? Me tiembla de saber que este Cristo con ojos de fuego, que lo describe, Juan dice que cayó como muerto, Daniel dice que cayó desmayado en la presencia de este glorioso Cristo Jesús. Y todavía nosotros, mis hermanos, venimos acá como que si fuera un club social. La iglesia es más que un club social, es venir a la presencia directa de Dios mismo. Y de alabarlo, y de creer entonces en lo que está diciendo, mis hermanos, que nos dice a nosotros, nos ha dado su palabra, de cosas que vienen en camino. Yo le quiero prestar atención a lo que Él está diciendo. ¿Quién eres, ser humano, para estar retando al Señor y su autoridad? Ahora, hay consecuencias cuando uno no escucha al Señor. Y vamos a terminar aquí, versículos 44 al 50. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahora, mis hermanos, vamos a mirar aquí. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago, le es por pecado.
¿Y sabe qué? Yo creo que ya nosotros hemos escuchado suficiente como para decir, ay, yo no sabía eso. Ay, yo no sabía que el Señor era exigente. Ay, yo no sabía que el Señor, yo pensaba que el Señor era un Dios de amor, no uno de juicio y que se enoja. No, es que es noble el Señor. No te abuses de la nobleza del Señor. Pues ¿sabes qué? Lo que hemos escuchado, y yo siendo el primero, en la lista te voy a decir una cosa, después de haber escuchado la palabra que hemos escuchado, ya es suficiente como para decir, ¿sabe qué? Esa es la palabra que me va a juzgar a mí. Porque si yo sé cuál es la voluntad del Señor y no la hago, mis hermanos, serias consecuencias. Vamos a sufrir de no querer escuchar a este Señor. Porque la palabra que he hablado, ella le va a juzgar en el día postrero. Ahora, yo quiero ir terminando con esto. ¿Le tienes miedo a Dios o no? Y yo no estoy hablando de que uno tenga que estar escondido atrás y así. Si no, es nuestro Padre, pero mis hermanos, requiere una reverencia muy grande a este Dios al cual nosotros estamos sirviendo. Requiere una reverencia increíble porque dice la palabra del Señor aquí en Hebreos 4 que los ojos de Dios están abiertos día y noche, que todo está desnudo delante de sus ojos, que no hay pensamiento que se esconda de Él, no hay nada en nuestro ser, por eso es Dios. Él es Dios y sabe todas las cosas. Él sabe lo que estamos pensando en este momento en nuestro corazón. Y sabe si nuestro corazón está en afinidad con lo que estamos escuchando y diciendo, Señor, tu Espíritu Santo traiga tal convicción que yo pueda entender lo que me estás diciendo en esta noche. Bendito sea tu nombre. Porque dice allí, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahora, yo quiero terminar con esto. Esto es algo increíble. El Señor Jesucristo dice allí, ¿te has puesto a pensar en esto? No he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me dio, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir. Mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y necesitamos una iglesia que hable como habla el Padre, que hable como habló el Hijo, porque el Hijo habló tal cual lo que Dios Padre le dijo que dijera. Mis hermanos, esa es obediencia. Aún Cristo Jesús se sujetó completamente en obediencia a Dios Padre. Y el Padre dijo, yo quiero que digas esto tal cual, no te salgas de ni una tilde. Y el Señor dijo, yo no he venido a abrogar, a quitar la ley, sino que he venido para cumplirla. Necesitamos una iglesia que hable como Dios Padre habla, que hable como Cristo Jesús habla, tal cual lo que Él ha dicho. No hay que poner más palabras, más de la que tiene que ser, sino hablar claramente de lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Y su palabra nos dice que es vida eterna. Mis hermanos, nosotros debemos de creer en Dios, de verlo a Él, es verlo a Cristo, es verlo a Dios. Y qué lindo cuando los hermanos de la iglesia empiezan a hablar con la misma autoridad y con la misma afinidad que Cristo Jesús habló. Necesitamos una iglesia que hable de la misma manera. Necesitamos una iglesia que esté viviendo bajo las mismas palabras, tal cual como el Señor Jesucristo las habló. Y qué cambio, qué distinto que sería el mundo de ver una iglesia que está convencida, que no quiere salir a decir cosas que estén fuera de lugar. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no escuchar? El Señor dice allí en Lucas 12, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Cuánto te ha dado Dios a ti y me ha dado a mí? ¿Sabes? Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué excusa le quieres presentar al Señor en esta noche? ¿Qué excusa le queremos presentar al Señor? Señor, yo no sabía. Señor, lo que pasa es que lo que me dijiste yo no tengo ganas de hacerlo. Dios nos ha dado mucho.
dice que mucho se nos va a demandar. Y mi vida ha sido creada con un propósito muy grande. No es solamente para comer y beber, mis hermanos, va mucho más allá. Hay un alma a la cual el Señor está interesada. Está interesada. El Señor le dijo a esta gente, les voy a decir una cosa, a este grupo que lo rechazó a pesar de las señales. He aquí la casa de ustedes va a ser dejada desierta. Y les digo que no me van a ver hasta que llegue el tiempo en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Abandonar a Dios lo que Él dijo va a traer consecuencias serias en nuestra vida. Y mis hermanos, necesitamos prestar atención a Dios y de declarar en esta noche, Señor, lo que habló Cristo Jesús, tu Hijo, lo dijo tal cual como tú lo dijiste. Nosotros necesitamos compartir eso a nuestros hermanos. Ahora, ¿qué es lo que Dios desea de nosotros? Y hay un mundo, mis hermanos, que está prácticamente, déjame decirte, que da tristeza, da tristeza. Da tristeza mirar a nuestro alrededor y cada vez nosotros no nos damos cuenta que cuánto más profundo se está cayendo el mundo este. Cuántas leyes que van a perjudicar, déjame decirte, van a perjudicar a la iglesia bien, más rápido de lo que tú y yo nos podamos imaginar, y no nos estamos dando cuenta del peligro que está corriendo la iglesia con las leyes que quieren implementar. Necesitamos orar hoy más que nunca, doblegar nuestras rodillas y clamar a Dios y decir, Señor, nos has dado tu palabra, nos estás anunciando lo que está por venir. Y mis hermanos, yo sé que ustedes ya han escuchado, el Señor viene, pero sinceramente, yo quiero terminar con esto. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado el Señor viene, pero nuestra vida está a la par de eso, de que nosotros sabemos que el Señor viene? Estamos así, pero pensando, hoy puede ser el día, el último segundo que Dios nos da, o estamos, total, el Señor ya ha tardado, yo sé que mañana no va a venir. Yo sé que esta noche no va a venir. Yo sé que en 5 minutos, olvídate, vamos a casa, nos vamos a ir a Lina Now, que está aquí, como una hamburguesita, lo que sea, le vamos a divertirnos, total. Yo sé que el Señor viene y no sabemos el día ni la hora. Mis hermanos, entonces nuestra vida tiene que estar a la par de ese dicho. No sé el segundo, no sé el minuto, no sé el día. Yo tengo que vivir como si hoy fuera ese último segundo, ese último minuto. ¿Viene el Señor Jesús pronto? Si es así, ¿estamos viviendo a la par de ese dicho? ¿O es nada más que hablar por hablar? Mis hermanos, es mi oración en esta noche que podamos tomar y recapacitar sinceramente lo que hemos escuchado. Jesús habla como el Padre. Y nosotros necesitamos hablar tal cual como nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cómo sé su palabra? Está aquí. Qué bendito libro. Que nos dice todo lo que nosotros necesitamos. Y de amar esta palabra por sobre todas las cosas. Y que nuestro corazón esté tan convencido de lo que el Señor ha dicho, mis hermanos, que podamos vivir una vida a la par de lo que estamos escuchando. ¿Amén? Y vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que toque nuestros corazones en esta noche.